La novela del juicio contra el Chapo, editada desde Washington por el gobierno gringo, les ha resultado un gran éxito televisivo y noticioso. El show que los Yankees han montado en cada una de las sesiones le ha dado la vuelta al mundo. El tema del juicio, al igual que todos los otros juicios que se han llevado en las cortes gringas contra narcos latinoamericanos, son las lucrativas ganancias que genera el contrabando de drogas. El simplismo de la narrativa es elocuente. Los estadounidenses son los grandes drogadictos y los narcos el enemigo invisible a vencer. Con un gobierno gringo sumido en la gran hipocresía a su entera conveniencia, los narcos, principalmente mexicanos y colombianos, son las grandes mentes brillantes que introducen toneladas de drogas a territorio gabacho sin que ninguna autoridad se entere. No existen narcos gringos en la psique estadounidense. La gran realidad que se revela en el juicio contra el sinaloense tiene que ver con requisar hasta el último dólar por parte del gobierno estadounidense que los acusados tengan para integrar estas inmensas fortunas en la economía del país vecino. Todo lo demás para los gringos resulta lo de menos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de un tema, bueno, pues creo que es el más relevante, si no algo de lo más relevante, junto con esto de Andrés Manuel López Obrador, que en unos días agarra las riendas de este país, y nos referimos al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, un personaje que sea como sea, pues ya es parte de la historia de este país y parte de la historia de este estado de Sinaloa. Aquí en Culiacán, bueno, pues generamos de una u otra manera este tipo de personajes, y el cártel de Sinaloa es uno, según versiones de los gringos y otras agencias policíacas en el mundo, pues es uno de los más poderosos del mundo, una mafia poderosa que tiene que ver, por supuesto, con toda la corrupción e impunidad que tienen todos los países, incluso los gringos, que de eso casi ellos no hablan. Vamos a platicar hoy de este juicio, de todo lo que se ha estado dando. Creo que no hay revelaciones, lo que hay es confirmaciones de todo lo que ya se ha hablado en notas periodísticas. Aquí en Sinaloa la gente sabe cómo se mueve el narco, sabe cómo maneja el narco la economía, no nada más de este estado, de estos municipios, sino la economía de este país y de otros tantos en el mundo, parte de la economía. Pero es importantísimo que se hable del narcotráfico como una realidad económica más allá de todas estas partes que se le ha dado como un crimen organizado, y todo esto es parte de una situación económica que influye en todos los países. Para ello les voy a presentar a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Excelente día para todos. Alejandro Sicairo Rivas. Un saludo, que estén bien todos. Y Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a México. Les comento, hay todas estas versiones del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, y digo todas estas versiones porque lo que ellos dicen es una historia que se ha contado y se ha contado y se ha contado, no nada más con Joaquín El Chapo Guzmán, con Caro Quintero, con todos estos grandes capos, la mayoría sinaloenses que han estado inmersos en toda la mafia junto con el gobierno en turno, no nada más en el sentido de lo que genera la violencia, sino también toda esta riqueza que se ha generado con el narcotráfico y cómo se ha compartido tanto con empresarios como políticos, y que hoy que están saltando nombres, pues simple y sencillamente parece una historia contada. Y los personajes que saltan de estas historias simple y sencillamente pues salen a decir, no, yo no fui, yo no era, quitándose el peso de lo que realmente está pasando con una risa, un aspaviento o un mensaje en redes sociales. Alejandro, pues vemos todo lo que se ha hablado, no en Sinaloa, sobre todo en la Ciudad de México, en otros países, mismo Estados Unidos, de cómo se ha manejado la vida de Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora cómo se está manejando la versión que se está dando en los medios
de estos narcotraficantes sinaloenses que salieron de aquí y ahora están en una cárcel en Estados Unidos y están saltando nombres que ya sabíamos que estaban metidos de alguna u otra manera en toda esta red de complicidades, pero parece que no tiene ningún efecto, por lo menos algún efecto judicial para México. Tiene que ver más con un show, con un espectáculo de Hollywood, de grandes luminarias, personajes que parecen ser ya actores de una trama importante en Hollywood, que realmente lo que dicen que son, ¿no?, grandes personajes de la mafia. Yo creo que sí, es una superproducción de Washington, donde el gobierno de Donald Trump quiere sentar una especie de escarmiento con el gran juicio a Joaquín Guzmán Loera, y después de la mafia italiana o de Pablo Escobar, Colombia, pues que trata de enviar una lección, pero sí con ciertos sesgos de telenovela, de series de televisión, donde quiere, no sé, hacer historia, pero hacer una historia pírrica, ¿no?, donde ellos ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio. Entonces el Chapo está en el centro de esta gran producción, y estamos viendo que con una facilidad sorprendente, toda esa gente que era parte de este grupo criminal está soltando la sopa, está hablando todo, está diciendo, sin el clásico tehuacanazo, está hablando con tanta facilidad. Entonces uno se imagina que es la historia que Estados Unidos quiere contar, ¿sí? Porque la historia que nosotros conocemos, que vivimos en la cuna del narcotráfico, que es Sinaloa, pues es totalmente opuesta, ¿no?, donde un gran poder, muy por encima del poder reconocido constitucionalmente del gobierno, se ha alzado, se ha levantado y ha construido un imperio imposible de derrumbar por el Estado mexicano. Creo que forma inclusive parte del Estado mexicano, pues, ¿no? O sea, ya está implícito en ello. Y apenas está empezando esto, y ya están empezando también aunque surgir, se espanten, ¿no?, a surgir los nombres de los políticos mexicanos que están coludidos en la corrupción del narcotráfico, y esto va empezando, porque faltan que hablen grandes personajes del narcotráfico en Sinaloa, ligados a Chapo Guzmán, y que también den a conocer grandes componentes de políticos de índole local, municipal, nacional, que están involucrados en esto. En este aspecto, Ricardo, pues vemos esta versión que se habla en Estados Unidos de México, todos son corruptos, hay una impunidad tremenda, todos se dedican al narco. Pues no es mentira, ¿no? O sea, hay una gran cadena de comando de narcotráfico, pero los gringos son los que consumen el producto, en donde se mete toda la droga, en donde se genera el dinero, y estos narcotraficantes gringos de ahorita, porque sabemos que los gringos siempre se han enorgullecido de sus mafias, ¿no? Las ponen como grandes personajes que crearon grandes ciudades como Chicago, Nueva York, Colombia, con los colombianos, Miami. Pero ahora vemos que le están diciendo a los mexicanos, no, es que ellos son los que hacen todo esto, su gobierno no sirve para nada, son corruptos, pero de aquel lado no existe absolutamente nadie que reciba todo esto que dicen que entra, ¿no? Mira, aquí lo que yo puedo decir es que esa actividad del narcotráfico es un negocio en el que Estados Unidos pone las reglas. Es una actividad que desde hace muchos años ha sido una fuente de ingresos para la economía de los dos países. Nada más, si dijéramos nosotros, quitémosle así de un día para otro, como lo dice Andrés Manuel López Obrador, vamos a erradicar la corrupción de tajo completamente. ¿Qué pasaría con México y Estados? Bueno, con México, ¿no? Si tuviéramos un gobierno que le quitara completamente el dinero a la economía de este país que proviene del narcotráfico, ¿cómo quedaría? Yo creo que nos han enseñado a vivir de esa manera.
yo he tenido la experiencia como abogado litigante, conocer estos casos que están considerados a nivel global de delincuencia organizada en materia de narcotráfico. Y estamos bajo el dominio completo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos actúa de manera autoritaria, a pesar de que en este país desde 1978 se le dio legalidad a ese proceso que se le llama de extradición. En el momento que Estados Unidos no lo quiere respetar, no lo respeta. Estamos sometidos a él. Y yo creo que si tomáramos en cuenta distintos casos que siempre ha tenido Estados Unidos en lo alto del escándalo, lo más reciente aquí en Sinaloa yo creo que es el caso que se le llamó el caso de Emperatriz. Emperatriz, donde también es Sinaloa el centro de la noticia respecto al lavado de dinero. Ahora, cuando yo decía Margarita Cáceres, es un negocio, ¿por qué? Bueno, porque en el caso de la Emperatriz, yo tuve acceso al expediente y veo que son investigaciones que Estados Unidos las realiza, puede durar años realizando una investigación y él actúa cuando le conviene. Porque en el caso de la Operación Emperatriz, decomisaron millones de dólares en Estados Unidos. Cuando ya terminan, por decir como decimos en los ranchos, de ordeñar la vaca, y lo consideran oportuno, le mandan todo el papeleo nada más a México para que México busque al grupo de esa operación, que ahorita se mencionaba como el caso que le conocían como la Emperatriz, ¿no? Sí, pero es una persona de aquí de Sinaloa. Entonces, manda el puro problema, pero manda el dinero. Ahorita se están llevando al Chapo Guzmán, pero también van por el dinero, porque es la actividad que más recursos produce este negocio de narcotráfico. Es el dinero. Ernesto, ¿a ti te ha gustado la historia? De repente lo has comentado en esta mesa. Vemos que en los años 20, después de esta recesión en Estados Unidos, crece la venta de alcohol ilegal con la prohibición. Luego esos grupos se convierten en la mafia ítalo-americana. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial hace que México sea un gran sembrador de amapola para mandarla al campo de batalla. En los años 80 empiezan a llamarles cárteles ya a todos los que hacen este negocio de la venta de drogas. Y vemos que ahorita ya no es Estados Unidos. La mafia, cuando pasó de las apuestas, que después pasa a lo que ya es la droga, y ahora la droga se la dejan a lo que es Latinoamérica, y se sigue manejando desde Estados Unidos el negocio. Pero ahora lo que pasa es que los gringos dicen, no, aquí ya no la producimos, ¿no? Como en algún momento las diversiones y el alcohol, ahora que la produzcan ellos. Y nosotros se las compramos, nosotros administramos el negocio y nosotros reclamamos el beneficio que es la economía. Efectivamente, mira, me leíste el pensamiento, porque lo que traigo escrito aquí, sin que lo hayas visto tú, lo resumiste ahorita. El asunto del narcotráfico, que ahora es un monstruo de 1000 cabezas, pero no empezó así, empezó como un bebé. Efectivamente viene desde la prohibición de Estados Unidos, cuando instalan en Tijuana allá el hipódromo de Agua Caliente, ¿sí? El casino. Luego después con el tráfico de alcohol. Luego después en la Segunda Guerra Mundial, como dijiste bien. Si vas a la Sierra de Badiraguato, vas a encontrar todavía algunos viejitos que te platican que cuando eran niños ellos ayudaban en los campos de marihuana y de amapola para mandar a las Filipinas, a Taiwán, a Japón, al ejército de Estados Unidos. Incluso hay un periodo de 2 años con el gobierno de Lázaro Cárdenas que era legal la droga. No se consideraba un aspecto legal, sino un aspecto médico. Viene la guerra de Vietnam y esto detona en muchos soldados adictos por la causa de la guerra, de la presión, de la psicosis en la que vivían, y pasa de ser un problema que era municipal o regional. Los viejitos todavía hablan de los burreros, que incluso la policía municipal de aquellos años 40, 50 controlaba
el asunto, pasó a ser un problema a nivel estatal. Me permiten nada más, yo me acuerdo que conocí a un señor que era maestro allá y me decía que cuando llegaban los alumnos a la escuela, les preguntaban a los alumnos, ¿en qué trabaja tu papá? Y le decían, gomero, y ponían gomero. O sea, como sí, cualquier otra actividad. Pero fíjate cómo fue escalando de un asunto municipal a un asunto estatal, ya después en los años 70 con Lamberto Quintero y todo, las famosas balaceras eran con las policías estatales. Se escala después a nivel nacional, donde ya la Policía Judicial Federal y la PGR agarra el negocio. Como empieza por ejemplo, a ver el lucro. Ya empieza a ver que ese monstruo empieza a crecer, ese niño ya evoluciona, un adolescente ya más violento. Y acuérdate de la balacera de esa donde mataron a Inés Calderón Quintero, ya era una policía federal, que después mataron al que lo mató, al González Calderoni. Y finalmente se vuelve una cuestión fue quien arresta a Félix Gallardo, ¿no? Que eran compadres. Y luego se vuelve una cuestión ya nacional donde ya ni siquiera las policías municipales, ni estatales, ni federales pueden. Ahora tiene que entrar el ejército porque ya creció tanto el negocio que ya no lo pueden contener de otra manera. De hecho, antes de los 70s, yo que vivía por decir en Nuevo León, a lo mejor aquí a nivel regional, aquí a nivel Sinaloa se conocían ya nombres de importantes narcotraficantes, pero realmente no había estrellas del rock en el narcotráfico. Los primeros fueron a mediados de los 80, Miguel Félix Gallardo el Padrino, Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Cuando nace la DEA, la DEA nace ya para detener a los colombianos. Ellos son los primeros narcotraficantes famosos a nivel nacional. Y yo me termino diciendo, me quedo con la frase del Chapo Guzmán cuando lo capturaron por segunda ocasión, que si lo protegía el gobernador de Sinaloa, dijo no me protege, a nosotros no nos protege nadie, protegen la operación. Entonces, Estados Unidos, y coincido con Alejandro, un gran montaje de una telenovela, los buenos contra los malos, los villanos contra los héroes, ¿sí? Pero a final de cuentas, los causantes del problema ahí siguen, que fueron los que empezaron, el gobierno de los Estados Unidos. Y el día que, por decir que utópicamente erradiquen todo el narcotráfico en México, el precio de la droga no va a bajar, porque van a buscar otros países que se la siembren y que se la trasladen a ellos, para poder contener una realidad social en Estados Unidos, que son millones y millones de drogadictos que no quieren tenerlos en las calles ansiosos, que puedan crear crímenes y terminar de destruir su sociedad. Eso que dijiste ya pasó en la prohibición, cuando hicieron esto de la ley seca, se multiplicó toda la mafia en Estados Unidos. Alejandro, vimos en el juicio que salen nombres como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el mismo Genaro García Luna. Fox me extraña que por ahí no salga como debería, porque pues se escapa Guzmán en la administración de Fox, y vemos el entorno de lo que es el narcotráfico y cómo la cultura es una cultura que la tenemos tan implícita como a la feria ganadera se le llama Don Antonio Toledo Corro. Bueno. Mira, yo creo que si se hiciera una encuesta, ahorita están de moda, y se dirimiera qué nombre poner en las instalaciones públicas, saldrían muchos nombres de narcotraficantes como prospectos a ocupar nombres de gimnasio, de deportivo, de colonia, de edificios, ¿no? Está en el ánimo social, porque finalmente el narcotráfico vino a llenar un hueco, un vacío que el gobierno dejó ahí, y que es la atención a esos sectores, grandes sectores marginados del país, y que lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en los valles de San Lorenzo, donde la atención prioritaria de los problemas ahí está a cargo del narcotráfico, no del gobierno, ¿no? El narcotráfico pone síndicos, pone frentes municipales, pone autoridades muy locales en ese engranaje pequeño de poder, porque ahí tiene una red de protección enorme. Bueno, regresando al tema, yo creo que el juicio va empezando, porque se calcula que va a durar 3 meses, y que van a salir a relucir bastantes nombres. Faltan por declarar personajes sinaloenses del crimen organizado como los Damasos, padre e hijo, esta llamada Chapo diputada, Lucero Sánchez, que también está bajo la figura de testigo protegido, y el chofer incluso de Joaquín Guzmán, y bastantes gentes, y van a empezar a soltar nombres, pero también con cierta estrategia del gobierno de Trump para
enlodar al gobierno, ¿no? Decir, mira, yo les he dicho, México es un país de corruptos, de criminales, de asesinos, y pues ahí están las evidencias. Porque es el lema de la reelección de aquel, ¿no? Sí, trae una estrategia también ahí, pero Estados Unidos va a seguir siendo incapaz de ponerse ante el espejo y decir, yo soy el gran consumidor, yo soy el gran cliente de todos esos narcotraficantes, y estamos viendo que las series que hemos visto ya, donde ya nos saturaron de información sobre la operación de los cárteles sinaloenses, mexicanos, pues tienen razón, ¿no? Y Netflix acaba de lanzar precisamente Narcos mexicanos, donde habla del caso Camarena, y el caso Camarena te va guiando ahora sí como un trabajo de investigación de cómo se dieron las cosas y quién fue el gran cómplice. Estados Unidos fue el gran cómplice. No, y la CIA y la DEA tienen un papel preponderante, y es una serie de Estados Unidos. Sí, y está hecha como un documental. Así es. Porque te la van narrando y te van ubicando. Entonces creo que ahí hay un trabajo de investigación que exactamente te presenta la realidad por encima de esta ficción que Estados Unidos se va a construir, ¿no? Entonces hay que ponerle mucho ojo. El juicio dura 3 meses. Vamos a ver quiénes de Sinaloa o de México salen a relucir en este entramado de complicidades. Y nada más aquí para abonar lo que dice Alejandro, yo creo que también, no nada más el gran consumidor, el gran beneficiario económicamente, lo acabas de comentar, pero ciudades como Miami, como Nueva York, como Chicago y otras más se crearon a base del narcotráfico, ¿no? De las grandes mafias que ahí operaron. Miami no sería Miami sin los colombianos. Es más, los colombianos fueron y hicieron Miami, como ahora los sinaloenses lo estamos viendo cuando llegan a Guadalajara y llegan a Zapopan y ¡pum!, explota Zapopan de una manera impresionante. Ahora lo vemos en este sentido. Todos los nombres, todo lo que está saliendo allá y todas las cifras de dinero que se han metido en todo lo que es la política y los gobernantes y esto, ¿no tiene ninguna situación vinculatoria? A mí me queda muy claro que este show que está presentando Estados Unidos acerca de la figura del Chapo Guzmán es un invento preponderantemente, porque voy a completar lo que mencioné en el espacio anterior acerca de la operación Emperatriz, que fue la que siguió a la operación Casablanca. En el caso de la operación Emperatriz, Estados Unidos publicó una lista de empresas, de personas que corresponden a una época de hace, no sé, 10, 15 años atrás, en la que todo eso ya quedó en el olvido. Esto que está pasando ahorita del Chapo Guzmán, en 10, 15 años, ya va a pasar en el olvido, porque va a ser otro show que va a hacer Estados Unidos. Lo pongo así de claro. Todas las personas que fueron acusadas de la Operación Emperatriz, en 5 años de juicio, aquí en México, salieron inocentes. Se demostró que todo lo que venía de Estados Unidos, una gran parte era inventado. Pero lo que sí fue real fue los millones de dólares que Estados Unidos le aseguró a los que supuestamente lavaban dinero, y que de eso el único beneficiado fue Estados Unidos. Porque aquí, en México, todos los implicados en esa operación que Estados Unidos decía que esas empresas y esas personas eran los que le lavaban dinero al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, etcétera, etcétera, quedó nada. ¿Y por qué de eso ya no se dijo nada? Por eso yo creo, como tengo acceso a la información como abogado litigante, y como la estructura de los cárteles viene siendo la misma, por eso destaca Sinaloa, cuando no están antecedentes de Félix Gallardo, está de Caro Quintero, de Don Neto Fonseca, de Amado Carrillo. Es una sola, vamos a llamarle una familia, por decirle algún nombre, ¿no? En donde siempre va a estar saliendo lo mismo. Por eso es que yo creo que mucho de lo que dice Alejandro, de que nos han saturado de series de información. Ahorita te metes a las redes sociales y puro del Chapo, pues, puro del Chapo. Pero es un montaje que está haciendo Estados Unidos, que en poco tiempo va a quedar obsoleto, porque ya va a haber nuevos personajes y el Chapo Guzmán pasa al olvido. El Chapo Guzmán no le alcanza la vida para cubrir las deudas que tiene con la supuesta justicia, ¿no? Porque el Chapo Guzmán se encuentra ahorita en Estados Unidos en calidad de prestado. En el año 2000 se creó una figura de la extradición diferida temporal, porque no existía. Entonces ahorita, si nos ajustáramos al tratado de 1978, tendríamos que decirle a Estados Unidos, espérate,
El Chapo Guzmán tiene casi una decena de procesos abiertos aquí en México. Primero los tiene que Cuando yo cumplir. termine aquí en México de procesarlo y que cumpla su sentencia, te lo extradito, ¿no? Sin embargo, en plenos procesos se lo prestan a Estados Unidos para que lo investiguen y lo juzguen allá y después se lo regresen. ¿Cómo se lo van a regresar? Ya sabemos cómo se lo van a regresar. Exprimido ya. Claro, como regresaron a Zuno Arce, ¿no? En cenizas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando en la realidad jurídica que el Chapo está enfrentando el riesgo de una cadena perpetua o una pena de muerte no ejecutable, porque así se condiciona el tratado de extradición, de que aunque le puedan a él aplicar otorgar una pena de muerte, no es ejecutable porque México no comparte esa pena. Pero yo creo que una cadena perpetua, pues sí recaería en el Chapo, como están trabajando el expediente. Entonces, ¿qué va a venir a pagar a México? ¿Cuándo? O sea, ya no le alcanza la vida. Y en este sentido, Ernesto, y lo que yo veo que salta a todas luces es el dinero. El gran producto del narcotráfico es el dinero. Se le dice que el Chapo Guzmán tiene $1,000 millones, que por ejemplo los Beltrán Leiva a todos los que, por ejemplo al Mochomo le quitaron creo que 200, 300 millones de dólares o $1,000 millones. Bueno, eso son cantidades de miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares. ¿En dónde está todo ese dinero si no es que esté en lo que es la infraestructura, los negocios que existen tanto en Estados Unidos como en México? Sí, mira, que por cierto, haciendo un paréntesis que nos estás preguntando el dinero, no han dicho ahorita nada de dónde está el dinero en propiedades o en inversiones de Joaquín Guzmán Loera. Yo me acuerdo de cuando vi la película de Nixon, la de Anthony Hopkins, que parodia una escena que dicen que fue real. Richard Nixon, siendo presidente de Estados Unidos, viaja a Chicago y de repente saluda a una persona y su guarura, jefe de guaruras, le dice: señor, ese es un mafioso, se llama Johnny Rosselli. Y dice: ahorita voy a hablarle a la policía para que lo arresten. Y Nixon lo agarra y al guarura, al jefe de guaruras, y lo mete a un privadito y le dice: tranquilo. Pero es que aquel es de la mafia de Chicago, era gente de Sam Giancana y gente de Lucky Luciano, que ahí va la misma mafia. No, tranquilo. Él es aliado de nosotros. ¿Quién crees que fue el que metió las armas a Chile para derribar a Pinochet? ¿Quiénes crees que fueron los que fueron y quemaron las cosechas contra Castro en Cuba? Entonces la realmente, Contra y el Frente Faramundo Martí en Centroamérica, que es lo que ocasionó tanta violencia, y son hay los otra que ahorita película están que parodian en eso, que se llama, de John Travolta, que se llama Corporación del Mal, donde crean una empresa multinacional que es la que encausa todo el dinero del narcotráfico. Es muy probable que todo ese dinero del narcotráfico termine quedándose en los mismos capitales de Estados Unidos, como ahorita lo dijo Ricardo Arnulfo, ¿sí? Y finalmente yo creo que aquí hay un consenso en la mesa. El más grande narcotraficante en el mundo es el gobierno de los Estados Unidos. Por supuesto. ¿Sí? Y le digo, y el día que los dejen de... Antes eran los colombianos los malos, ahora los mexicanos son los malos. ¿Qué sigue? ¿Que sean los congoleños de Congo o los tailandeses? Sí, porque finalmente... Pues si los ocupan para surtirse de droga, ellos van a hacer. Y conspiran contra todo el gobierno de los Estados Unidos, y la pregunta es: ¿y dónde está el dinero? Y la otra pregunta que no nos hemos fijado: ¿de dónde salen todas las armas que mueven ellos? Porque parte de la gran economía norteamericana es la venta de armas, y si no hay guerras, y si no hay narcotráfico, y si no hay muertes, y si no hay caos, no venden armas. Entonces ahí viene otro asunto. Ahorita nomás dijeron que un detalle que no viene mucho al caso, pero ¿qué pasaría si México dejara de tener la economía del narcotráfico? Pues al menos el 25% de la economía de exportación se cae, porque México tiene 4 grandes entradas. Una es el petróleo, la otra es el turismo. Las remesas y el narcotráfico. Entonces, todo lo de arriba cayó, lo único que queda bollante es el narcotráfico. Y entonces, final de cuentas, es una serie de intercambios. Pero acuérdate que el que produce no gana. Gana el coyote que vende y que distribuye al final. Y eso está del otro lado del río Bravo. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? En efecto, ¿no? Que en el distrito de Brooklyn, el juez Brian Cogan está al frente de un gran montaje
donde no, nada más falta que ya tengan vendido los derechos a alguna productora en streaming. Y que la gran hipocresía de Estados Unidos tiene que salir a relucir también en este caso, porque ellos van sobre el dinero. Recuerdo yo en esta serie que están transmitiendo nueva de Narcos, donde Kiki Camarena, el agente de la DEA, después de investigar todo el narcotráfico, los sembradíos, los movimientos de cocaína, y no le hace caso a Washington, lleva la información, decide investigar la fortuna de este grupo de la familia sinaloense del narco, esa confederación que Félix Gallardo creó, y ahí sí, Washington le hace caso porque ya vio la fortuna que tienen, entonces decide intervenir y decide hacer lo que tiene que hacer. Ojo con esto, ¿no? Porque finalmente nos están contando la historia que le conviene a Estados Unidos que se sepa y no la historia que los chilenos sabemos que existe y que es real. ¿Tu punto de vista final, Ricardo? Mira, el Chapo Guzmán tenía aproximadamente 25 años de haber sido detenido por primera vez. Lo detienen, hay una polémica entre si fue detenido en Guatemala o no, pero fue detenido, ¿no? Y fue ingresado al penal federal de Almoloya. Ahí duró el Chapo desde 1993 al 2001, que es cuando ya estaba ingresado en Puente Grande. Entonces, mi reflexión es esta. ¿Por qué si el Chapo Guzmán desde 1993 fue detenido y lo llevaron al Almoloya y luego a Puente Grande y se fugó y luego lo recapturan y lo meten al Almoloya otra vez y se vuelve a fugar, etcétera, etcétera? Y de la forma en que se fuga. ¿Por qué el narcotráfico en México, el consumo de las drogas nunca disminuyó? Porque él desde hace 25 años ya había sido detenido. El resto de su vida fue de prófugo o de prisionero. Entonces, ¿por qué esta actividad creció tanto y por qué lo consideran que es el más peligroso del mundo si tenía 25 años detenido? Pues, entonces, aquí habríamos que ver nosotros. ¿Ha disminuido esa actividad, el consumo de las drogas, porque el Chapo está en Estados Unidos? No. Entonces, aquí tendríamos que recordar esa canción de que nadie es eterno en el mundo, ¿no? Que no lloren por el que se va, sino lloren por el que se queda, a ver en qué los pueden ayudar. Con esa me quedo yo. ¿Cuál sería tu punto de vista? Desde que allá en la Sierra Sur de Guerrero perseguían a Lucio Cabañas, el mismo ejército que protegía Genaro los campos Vázquez. de gomeros. Ajá. ¿Sí? Está ahí la complicidad del gobierno mexicano, que aquí el asunto es si el gobierno de México, desde la presidencia de la República se ha protegido al narcotráfico. La respuesta sería evidentemente sí. Un contundente sí, como los alienígenas sí, ancestrales. de que haya pruebas, pues ese es otro asunto para llevarlos a un juicio legal. Ancestrales. Pero lo que pudieran generar aquí son segundones a lo que generan en el gobierno de los Estados Unidos e incluso algunos gobiernos de Europa. Acuérdate cuando los ingleses hicieron la guerra esa del opio para los chinos. Entonces, digo, allá del Atlántico tampoco se salvan. Y crearon un imperio. Sí. Y finalmente, ahorita el problema del narcotráfico es un problema global. Aquí el asunto es, nunca nos vamos a deshacer de él. Es cómo poderlo controlar y cómo poderlo legalizar para que el problema del narcotráfico no repercuta en una destrucción social, sobre todo de México, nuestro país, que es donde vivimos los efectos. Y principalmente en Sinaloa, que es la cuna del narcotráfico en México. Estamos llegando al final del programa. Yo nada más, ahora que está muy de moda esto de las encuestas y todo lo que se virtió en esta mesa, les pondría esta encuesta, si fuera realidad todo lo que se puede decir como esta libertad de expresión. Si hubiera una encuesta en no perdonar a todas estas mafias, sobre todo la corrupción, ¿a quién meterían al bote los mexicanos? ¿A Peña Nieto o al Mayo Zambada? ¿A quién cree usted que prefieren los mexicanos en la cárcel? Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre.